Hola, queridos hermanos. Bueno, ahora estoy compartiendo con ustedes a través de este medio, por razones de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Está muy difícil reunirse en un día así, pero nada detiene la palabra del Señor. Así es que vamos a seguir compartiendo la palabra, vamos a seguir compartiendo la enseñanza, preparemos nuestros corazones, ¿verdad? Para que lo que el Señor quiera hablarnos en esta tarde. Eh, Recordemos que estábamos viendo una serie, ¿no es cierto?, acerca de los proverbios, ¿ya? Que nos hablaba, ¿no es cierto?, sobre la sabiduría. Ese era el tema que comenzamos tocando y, y dejamos, ¿no es cierto?, comenzamos hace unas semanas atrás explicando qué impedía que la sabiduría de Dios, ¿verdad?, no se manifestara en las personas. Y tenemos aquí que uno de los temas, ¿verdad?, es la necedad. Después seguimos con la pereza. Y hoy día, como dijimos, la parte más larga, en el sentido de lo que significa para nuestra vida, ¿verdad?, la lengua, ¿ya? Proverbios es una serie de consejos, de guías, ¿verdad?, que nos da Dios para poder enfrentar y poder salir, ¿verdad?, de estas situaciones. Son consejos directamente de Dios para nuestra vida y fueron escritos por, ¿no es cierto?, por Salomón, y donde personifica la sabiduría. Eso ya lo hemos visto. Eh, y hoy día vamos a hablar sobre la lengua, ¿verdad? Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. Vamos a leerlo en conjunto donde tú estás, ¿verdad? Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12, dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Señor les bendiga, vamos a compartir esta palabra. Y la pregunta lógica al leer esto, ¿qué hago con esta lengua? ¿Qué hago con esta lengua? En el versículo 1, ¿no es cierto?, habla a los maestros y les recuerda que tienen que hacerlo conforme a como Dios quiere, con temor a Dios, ¿ya? No mensajes manipulados. Está dirigido a ellos. Entendemos que este mensaje, ¿verdad?, es para la iglesia.
es para la iglesia. Santiago le estaba hablando, ¿no es cierto?, a los judíos que estaban en la diáspora. Entonces, aconseja en el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay que tener temor a Dios, hay que prepararse bien, hay que saber de su escritura, hay que tener intimidad con Dios para poder hablar, porque por cada enseñanza que tú des, muy bueno que sean tus deseos, pero si son erradas, Dios te pedirá cuentas por ellas. En el versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces. Es decir, todos ofendemos. No hay nadie que no haya ofendido a otra persona. Por eso es importante que el Señor, que está limpiando su iglesia, que está preocupada de sus hijos, está aconsejando, mira, esto tiene y está en ti, no está afuera. Entonces, y comienza una comparación. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Al caballo le ponemos freno, nosotros, pero somos incapaces de poner freno a nuestra lengua. Y así en ayuda del Señor. Por eso es tan importante la sabiduría. Y el Señor quiere entregar sabiduría para enseñarnos cómo hacerla. ¿Ya? El caballo, si no usa freno, ¿verdad? Se descontrola, ya se descontrola y atropella, ya no, se vuelve así, corre. Tú has visto alguna vez quizás en el campo, en algún lugar, ¿verdad? Un caballo descontrolado, sin freno. Así es la lengua, esa es la comparación que está haciendo, ¿no es cierto, Santiago? Y dice, sigue comparando él, dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. El que las gobierna quiere. ¿Tú quieres gobernar tu lengua? ¿Tú realmente quieres tener control sobre ella? Bueno, entonces tienes que pedir sabiduría a Dios. Tienes que buscar la intimidad para que Él te dé la forma de controlar este miembro tan pequeñito como el timón, pero deja calamidades tremendas. ¿Sabe por qué? Porque pierde la dirección. Un barco sin timón no tiene dirección, va a cualquier parte. Cualquier agua lo mueve donde quiera, va a naufragar, va a caer en cualquier parte, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tú tengas control, que tengas dirección, que no corras como atropellando, no hables atropellando, estamos hablando de esta lengüita, ¿ya? No hables atropellando, ¿ya? Y no pierdas la dirección de lo que tienes que hablar conforme a la sabiduría de Dios, ¿ya? Eh, eh, Sigue más adelante otra comparación, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, nosotros hemos visto en las noticias, ¿no? Una pequeña fogata y se quema absolutamente todo. Imagínate esta lengüita chiquita, pequeña, ¿verdad? Comienza a encenderse, comienza a entrar en un ritmo que no debe, ¿verdad? No tiene timón, está descontrolada, pierde dirección por ciertas situaciones y le das rienda suelta a tu lengua, a tu hablar, sin importar nada. Y después te arrepientes, ya muchas veces, y ya no hay caso, las palabras quedan en las personas. Entonces vemos cómo aquí, ¿no es cierto? Santiago nos nombra un caballo, nos nombra una nave, nos nombra un fuego, ¿verdad? Pero todo en dirección destructiva. ¿Por qué? Porque se descontrola, pierde la dirección y destruye. Destruye. Qué tremendo, ¿no? Y fíjate que sigue en el versículo 6, dice, la lengua es un fuego, ¿ya? La lengua
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, eso lo vimos. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Wow. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Te das cuenta que si no hay control, si no hay dominio sobre este miembro que está en tu cuerpo, y lo más tremendo, hermanos, que para que se frene esta forma de comunicarnos, ¿verdad? Que se desenfrena, que no tiene control y que destruye, tenemos que pedir sabiduría. Y la sabiduría nos lleva a la prudencia, a saber cuándo hablar, cómo hablar y dónde hablar, y también callar, por supuesto. Fíjese que en el versículo eh, nos habla que es un miembro pequeño, ¿sí? La lengua se jacta de tantas cosas, ¿ya? Dice, ¿por qué? ¿De qué se jacta la lengua? Eh, Se enorgullece, ¿ah? Por eso que es importante, cuando tú escuchas, es muy importante escuchar, lo hemos visto anteriormente, no solo oír, no solo los ruidos, sino que escuchar a las personas, ¿no es cierto? Porque ahí vemos cuál es su carácter, cómo es la forma, cómo estamos hablando entre hermanos, estamos hablando a la iglesia, no a los de afuera. La exigencia es para los de la iglesia, no para los de afuera que no le conocen, te está hablando a ti. Entonces dice, la lengua se jacta de cosas grandes, se enorgullece en grande, el altivo se enorgullece, ¿no es cierto? Le gusta demostrar muchas veces ni siquiera lo que tiene, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes decir, ah, yo viajé a Valparaíso y fui a ver el eloaje. Ahora que, bueno, no se puede ir porque en verdad el tiempo está bastante peligroso y se nos aconseja no salir, ¿verdad? Pero el que tiene esa lengua, ¿no es cierto?, que se jacta, dice, nosotros vamos a Europa siempre, nosotros viajamos siempre, entonces siempre está demostrando más, es lo que le interesa, ¿ya? Y es típico de la gente altiva, de la gente orgullosa. Importante entender que la lengua contamina el cuerpo. Qué tremendo. ¿Cómo me va a contaminar el cuerpo? Claro, porque tú hablas, ¿verdad? Y das por hecho situaciones y te convences tú mismo. Porque te digo una cosa, muchas veces se dice que la lengua tiene poder y se predica. Tú dilo y así será, porque el poder de Dios está en ti. Eso no es así. El poder no está en tu lengua, ni lo que digas. El poder está en la voluntad de Dios que quiere para tu vida. Así que cuidado con eso, ¿eh? Cuidado mucho. Pero sí te hace daño. Te hace daño, ¿sabes por qué? Porque contamina el cuerpo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú toses, ya te dice, tengo neumonía. Ya estás sintiendo todos los síntomas tú mismo, ¿verdad? Si tú tienes dolor de estómago, mi mamá tuvo cáncer, yo debo tener lo mismo, estoy comenzando con esa enfermedad, ¿ya? Tienes dolor de cabeza, eh, tengo un tumor. Es decir, todo lo vas asociando a tu lenguaje, a tu forma de hablar, y tú mismo te estás enfermando. Entonces, importante nosotros que tenemos que aprender a decir lo contrario, lo que nos enseña, fíjese, en Proverbios 16, capítulo 24, dice lo siguiente, panal de miel son los dichos suaves, sanidad al alma y medicina para los huesos. Qué tremendo. Tú mismo tú mismo sanas con tus palabras, con tus dichos, ¿no es cierto? Suave, tienes sanidad al alma, porque ¿de dónde viene la sanidad de Dios? ¿Y cómo habla un hijo de Dios? Habla en forma suave, en forma amorosa, ¿verdad? Se habla a sí mismo, no llama a las enfermedades, no vive las enfermedades, muy por el contrario.
Nosotros hablamos de un Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que se llevó todas las enfermedades. Entonces, y tú la estás llamando. Si Él quiere que te enferme, te vas a enfermar igual, ¿verdad? Pero es su voluntad, todo pasa por su voluntad. Y dice, y medicina para los huesos, medicina para los huesos. Vemos también que la gente habla, la gente que está amargada, habla cada tontera y todo es malo y eso te carcome los huesos, te vas enfermando tú mismo por tu forma de hablar, por tu forma de hablar. Entonces vemos que la lengua sí contamina el cuerpo y si lo vemos como iglesia, la lengua sí contamina al cuerpo en la relación que tienen los hermanos en la iglesia, los hermanos con el pastor. ¿Por qué? Porque contamina el cuerpo, porque hay chusmería, hay murmuración y tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces va contaminando. La cizaña entra en una persona que no tiene dominio de su lengua, que no tiene sabiduría de Dios, ¿ya? Entonces vemos que la sabiduría no se puede manifestar en una persona que no busca, no pide la sabiduría del Señor. Sabe que dice que destruye la rueda de la creación, es decir, el modelo que tiene Dios, ¿ya? Destruye el curso de la vida, todo lo destruye, si es destructiva. Recordemos que la lengua, ¿no es cierto? Lo comparó primero con un caballo, ¿no es cierto? Que no tiene freno, nada la detiene. La comparó con una nave que seguía con un timón. Es decir, puedes perder la dirección. Y por ende, ¿no es cierto? Es un pequeño fuego que puede dejar, pero tremendas calamidades. Entonces, el enfermo, la persona que se enferma, ¿no es cierto?, inflama la lengua, es decir, eso es satánico. Yo me estoy enfermando y me estoy enfermando y el Señor te dice, yo te sané, yo quiero hacer algo contigo, pero tú comienzas y te detienes en la enfermedad y comienzas a decir con tu lengua, ¿verdad? Encender, inflama es encender, es prender, es avivar y animar, es decir, depende cómo tú hables o estás con Dios o estás con Satanás. Así de simple. Tu lengua es el instrumento que puede ser usado para bendición o para maldición. En el versículo 8 dice que está llena de veneno mortal. ¿Saben qué? ¿Cuál es el veneno más peligroso conocido en esta tierra? El cianuro de hidrógeno que usaron los alemanes para aniquilar al pueblo judío. Lo intentaron, ¿verdad? Entonces, ¿sabes cuánto demora eso? 3 minutos. ¿Cuánto demora lo que tú dices en hacer daño al otro? Es un veneno peligroso. ¿Sabe? Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cuántas personas o cuántos ha envenenado usted por no controlar su lengua? ¿Cuánto daño ha hecho, verdad? De una forma o de otra, la cizaña, hablar de un testimonio, ¿no es cierto?, malo. Es decir, tú puedes hacer mucho daño a través de ello. Hay que entender, como dice el versículo 9, que lo vamos a leer, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces hay que entender que eres el amo de tu lengua. ¿Lo eres realmente? ¿Lo eres? Dice, porque tú tienes que entender que la lengua está aquí, pero aquí tiene una cabecita para pensar y aquí tienes un corazón para hablar, ¿verdad? Y si tu corazón, ¿cómo está? Una persona sabia, su corazón debe estar bueno, debe estar sano, con buenos sentimientos, con buenas intenciones, ¿verdad? Estás llenito del Señor. Entonces, ¿qué haces? Dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Si el hombre está, estoy hablando a la iglesia, si el hombre está a semejanza de Dios, está hecho a semejanza de Dios, tú a maldecir a un hermano, maldices, ¿no es cierto?, a Dios. Mira qué tremendo, qué tremendo. En Mateo 12:36, Mateo 12:36 dice,
Mas yo os he dicho que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Entonces tengamos cuidado. A partir de hoy yo dije, no, yo voy a pedir más sabiduría a Dios. Y ahí me imagino que ustedes también, más sabiduría a Dios, porque no quiero que Dios, cada palabra ociosa, yo no sé cuántas páginas, cuántos libros con palabras ociosas tiene de ti o tiene de mí, no lo sé, pero dice que tenemos que dar cuenta a Él. Ahora, en Santiago, versículos 10 y 11 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermano mío. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. Es decir, o estás con Dios o estás con Satanás. Así de simple. O bendices o maldices, ¿ya? Entonces, aquí en Santiago, versículo 10, 11 del capítulo 3 que estamos viendo, ¿no es cierto? Nos habla de un espíritu de doble moral, ¿ya? Y un ejemplo muy claro que se ve en las iglesias, porque no me puedes decir que no. En las iglesias das abrazos, bendices a todo el mundo. Ay, hermanita, te amo, te extrañé, etcétera, etcétera. Usted está mejor, usted está bien, el pastor excelente, está llenito del Señor. Y te vas a casa y comienzas a hablar mal de ellos mismos. Estás bendiciendo y estás maldiciendo. Entonces, los de doble ánimo, con espíritu de doble moral, al Señor les desagrada. Y todo esto parte por tu lengua, porque con ella comentas. Y el problema, ¿sabe qué puede traer? Y muchas veces ha sido así. Tus hijos no quieren ir a la iglesia por los comentarios que tú has hecho en casa. ¿Quién va a querer ir a una iglesia donde hay hermanos de una u otra talla? No. Bendice, cuenta la bendición, cuenta lo bueno. Ahora, volvemos a preguntarnos, ¿qué puedo hacer con esta lengua? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Por supuesto que sí. Primero pedir sabiduría a Dios, reconociendo, ¿verdad?, que la lengua es peligrosa, reconociendo que hay que ponerle freno. Es una actitud, es una decisión. Es una decisión porque tú tienes que hacerlo. ¿Y sabes cuál es la decisión? Cuando te buscan, te buscan, te buscan y tú has decidido, ya, me voy a calmar, no voy a hablar, mejor me quedo calladito, mejor cierro la boca de muchas veces, ¿no es cierto? Pero hay que ponerle freno. Y fíjese que no siempre se consigue. Dice, hoy estoy fallándole a Dios, estoy mal. No, yo te voy a leer, te voy a compartir. Mira, tú lo lees en casita, el Salmo 39. Salmo 39, ¿verdad? Versículo 1, 2 y 3. Salmo 39, vamos a buscarlo y lo vamos a compartir ya. Salmo 39. Esto lo escribió en Salmo de David, el cantor de Israel, ¿verdad? Y él tomó una decisión, dice, yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Fíjese que guardaré mi boca con freno mientras el impío, el incrédulo, esté delante de mí. Es decir, tomó una decisión de no pecar con su lengua. Estaba decidido, ya no me va a volver a pasar. Voy a cerrar mi boquita. Y dice, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Qué tremendo, hermano. Enmudeció con silencio, decidió quedarse callado. Y claro, si ves a alguien que está hablando, 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 y tú ya empieza algo en ti, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué le pasó a David, ¿verdad? Rey David. Dice, bendeciré, bendeciré, enmudeceré.
con silencio, me quedo. Yo decidí no hablar, decidí quedarme en silencio. Y aún en las cosas buenas, quedarme en silencio, no abrir mi boca, ni para lo bueno ni para lo malo. ¿Ya? Y ya dices, lo logré, lo logré. Pero mira lo que dice el versículo 3. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. ¡Wow! ¿Sabe quién comenzó a sufrir? Te das cuenta que uno empieza a escuchar, escuchar, escuchar y llega un momento, tanta necedad, tanta tontería que te dicen, que aunque tú hayas decidido, ¿verdad?, quedarte callado, aunque hayas decidido no abrir tu boca, llega un momento que no puedes quedarte en esa situación y ¿sabes qué? Comienzas a sufrir. Mira lo que le pasó aquí a David. Se enardeció mi corazón dentro de mí, es decir, ay, algo pasa que no me deja tranquilo. Por más que trato, me estoy callado, pero yo me imagino a David tomándose la boca ahí para no hablar. Y dice, y en mi meditación se encendió mi fuego. Cuando yo escuchaba, comencé a meditar. Ahí está el error, escuchar, escuchar. Y así proferí con mi lengua. ¿Ya? ¿Sabe qué le pasó? Que su corazón dentro de él se inflamó, se avivó. Y era el cantor de Israel. Fíjate que tuvo un proceso él. Había tomado una decisión. Cuando se encontró frente a esa persona o a esa situación, comenzó a pensar, comenzó a meditar y se encendió fuego. ¿Qué hizo primero? Escuchó. Escuchó. Hay veces que es preferible no escuchar. ¿Sabe? Él no pudo escapar de eso. Dice, y así preferí mi lengua. Así lo hice, porque tenía que poner las cosas en su lugar, pero le dio rienda suelta. Ahora, ¿cuál es el consejo que nos da el Señor? ¿Cuál es la sabiduría en estos casos? Primero, no escuchar. Ya, cuando iniciaron, no escuches más y retírate. Retírate. Y vas a evitarte todo. No tienes por qué entrar en un juego que al final te va a llevar, ¿no es cierto?, a tu descontrol. ¿Por qué? Porque como los caballos sin descontrol, te va a llevar, ¿no es cierto?, a perder tu dirección. David había decidido cómo iba a actuar. No iba a hablar para nada, pero fue tanto, tanto, tanto que se quedó ahí, ¿verdad? Y lo llevó y se inflamó su ser, su lengua comenzó a moverse y no la pudo parar. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer para esto? Recordemos que al principio nosotros decíamos, hay tres cosas que no permiten que la sabiduría de Dios esté en ti. La necedad, ¿verdad? Lo vimos. La holgazanería, la flojera, lo vimos. Y yo les decía que esta es la más larga, la lengua, ¿ya? Y está entre tu mente, tu cabeza y tu corazón. Ahí, en el medio, inflama todo. Tus pensamientos y tu forma de hablar, ¿verdad? Ahora, el consejo es retirarse. El consejo es no escuchar. ¿Sabe? Lo único que nos hace prudente es la sabiduría de Dios. Por eso es importante pedirla. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo obtener esa sabiduría? Ya lo hemos visto y lo vamos a recordar así rápidamente. A través de su palabra, a través de la intimidad, a través de la oración. ¿Sabe qué? Tenemos la palabra, tenemos el libro, tenemos la Biblia. Y la sabiduría se obtiene ¿cómo? Leyendo, estudiando, memorizando. Sé que algunos no tenemos muy buena memoria, ¿verdad? Pero la verdad es que somos flojos, tampoco lo intentamos. O tal vez sí, tú lo sabes.
leyendo, estudiando, memorizando, analizando. No es que te aprendas, analiza las cosas, medita lo que lees. Y sabes, por último, cuando pasa todo eso, es decir, leer, estudiar, memorizar, analizar, meditar, vivir conforme a lo que has aprendido, conforme a la sabiduría de Dios, que tú la obtienes a través de la Biblia, de su palabra. Entonces tendrás dominio sobre tu lengua. Entonces, solo entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué está la lengua? Porque dice que la lengua es para bendecir, llevar consuelo a otros. ¿Ya? Y no olvidemos, les voy a dejar dos versículos que para recordar y aplícalo a tu vida. Salmo 71:8 dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. ¿Cómo se logra eso? A través de su palabra. Alaba a Dios. Cuando hay alabanza, cuando estás lleno del Señor, va a ser muy difícil que tu lengua, ¿no es cierto?, esté sin riendas. Va a ser muy difícil que vayas a hablar cosas que no debes. Va a ser muy difícil que seas una cizaña si no vas a ser un trigo. Va a ser muy difícil, porque dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. David decidió hacer algo, ¿verdad? En el libro de Salmos lo leímos. Pero Dios, en este libro de la sabiduría, nos dice: bueno, ¿sabes qué? Tú tienes que pensar esto. ¿Tú quieres sabiduría? Bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces tu boca va a estar llena de alabanza, de gloria, un ratito, todo el día. Qué maravilloso, qué maravilloso. Ya no va a estar amargo, no va a estar lleno, no va a estar viviendo para una enfermedad, no te vas a enfermar tú, no vas a enfermar a otros. Vas a estar bendiciendo todo el tiempo, porque vas a estar llenito del Señor. Sabe que en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón? No lo que tú opinas, sino que la palabra te dice. Porque depende cómo estés, cómo tú hablas. Y Dios está notando cada palabra vana y te va a pedir, ¿no es cierto?, cuentas de ello. Él está notando, el ángel está notando. Está preocupado el Señor. Por eso nos dio este tema de la sabiduría. Nos dio estos 3 puntos, ¿verdad?, que hoy día terminamos con ellos. Para que tú te alinees con Él. Estamos en un mundo tan difícil, con tantas cosas en contra. Pero tenemos al más grande con nosotros, que se sigue preocupando de ti, iglesia, que quiere que sigas adelante, que hables sabiamente, que trabajes sabiamente, que tomes el tiempo de descansar como corresponde, pero no caigas siendo un holgazán. Dios quiere que su iglesia esté llena de su sabiduría, porque así al estar lleno de su sabiduría, tu corazón será sano, tus labios sabrán cerrarse. ¿Recuerdan ustedes hace algún tiempo atrás que hablamos de ello? Pon guarda en mis labios, Señor. ¿Se acuerdan? Pon guarda en mis labios. Yo no puedo, pero contigo yo puedo. Tú puedes hacerlo. Porque nosotros estamos para bendecir. Estamos para llevar las buenas noticias.
Estamos para hablar de amor, no estamos para criticar, no estamos para hablar mal del otro. Entonces, iglesia, ¿qué actitud vas a tomar? ¿Quieres ser sabio o quieres ser necio? ¿Quieres trabajar para el Señor o quieres ser un holgazán? ¿Quieres ser un deslenguado o quieres hablar con sabiduría? Eso quiere el Señor, por eso te he hablado tanto en este tiempo. Y esa es la palabra que el Señor tenía para este día. Y los bendigo de este lugar. Le doy gracias a Dios por compartir de esta manera. Él también da la sabiduría para ocupar estos medios, ¿verdad? Hay mucho que hacer, pero la tarea más grande la tienes tú, contigo mismo, conforme a lo que el Señor te dice a través de su palabra. Tienes que trabajar, no seas holgazán, porque Cristo viene. Y los flojos, los que no trabajan en sí mismos, no van a poder irse con Él. Los que hablan y hacen daño y maldicen este cuerpo, y tus huesos te duelen y sienten las enfermedades y llaman las enfermedades. Tampoco eres poderoso con tus labios, como dicen, lo recuerdo nuevamente. Tu poder, el poder está en tus labios. No. El poder está en la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios te lleva a hablar cosas poderosas, siempre la gloria y la honra es para Él. El Señor les bendiga mucho. Les mando un abracito grande en sus casas, en sus hogares. Cuídense mucho y mediten lo que hemos aprendido. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor. Una tarde especial, Señor, siempre ante su presencia. Señor, le doy gracias por poder compartir y terminar este ciclo, Señor, que usted puso en mi corazón para compartir a la iglesia. Señor, bendiga a cada uno, Señor, cuídelo, Señor. Sea usted, Señor, dando a aquel que necesita, Señor, y llevando abrigo, Señor, en estos tiempos tan difíciles también al necesitado. Sea su iglesia, Señor, moviéndose, trabajando, orando, Señor, para estar, Señor, en esa búsqueda permanente ante usted, Señor amado, y poder estar lleno de usted para hacer bendición donde usted nos ponga. Gracias le damos, Señor, por su iglesia, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, porque es por su gran misericordia, Señor, usted nos sigue hablando, nos sigue llamando, nos sigue confrontando con su palabra, Señor. Y esa pregunta que hacíamos en un principio, ¿qué hago con esta lengua? Usted, Señor, ya nos ha dado dirección. Gracias, Señor amado, le damos en el nombre de Jesucristo, Señor, entrego esta oración. Amén y amén. El Señor les bendiga.